Chucky, el muñeco diabólico. ¿Por qué no atraparlo y hacerlo pedazos simplemente? Es una pregunta que me surgió las primeras veces que vi sus películas, especialmente las primeras tres, siendo la mejor, sin duda, la primera. Sé que la película explica esto desde el principio, solo hay que prestar atención a entender que Chucky no es un muñeco cualquiera. Es resultado de un ritual vudú en el cual el conocido estrangulador de Lakeshore, tras una persecución con el policía Norris, es herido de bala. Se esconde en una tienda de juguetes donde hay estantes llenos de muñecos Good Guy. Charles no tenía más tiempo, pues se desangraba, sabía que estaba por morir, así que en la desesperación transfiere su alma a uno de los muñecos. Charles, en vida, no solo era un peligroso asesino con predilección por el estrangulamiento, de ahí su apelativo de El Estrangulador de Lakeshore. También le gustaba practicar la magia vudú, tenía una obsesión por alcanzar la inmortalidad y tenía un maestro quien le enseñó el ritual para transferir su alma al cuerpo de otra persona. No sabía si funcionaría con un objeto inerte, pero sí funcionó, eso ya lo sabemos. Antes quiero recordar que su maestro de magia negra ya había rechazado seguir enseñándole rituales. No le continuó enseñando conjuros, pues descubrió que los usaba para fines macabros. Pues bien, volviendo a la escena en la cual transfiere su alma, hay una frase que repite invocando a Damballa. Damballa es un dios africano, el cual se supone que se invoca para la práctica de diversos rituales vudú, aunque algunos dicen que se trata de un demonio y no de un dios. Se le representa con forma de serpiente y cabeza humana. Se dice que tiene el control de otras fuerzas del universo. Es cierto que a pesar de su origen africano, se le venera en otras partes del mundo, especialmente en Haití por alguna razón. Charles invoca a Damballa para poder transferir su alma al muñeco recitando este conjuro. Lo diré en español para entenderlo mejor y porque en el idioma original es difícil pronunciarlo. Lo siento. Bueno, ahí va. A la Damballa Todopoderoso, dame el poder, te lo suplico, para la misericordia de mi alma, hasta el punto de mi muerte. Escucha la condena de mi voz. Al parecer esto se debe repetir 6 veces. En la película Charles lo repite 3 veces y consigue completar el ritual. Pero bueno, por las dudas no vayan a intentar replicar este ritual. En el universo de la saga de Chucky, los practicantes de la magia vudú consideran a Damballa como el creador de todo ser vivo en el planeta. En la primera película de Chucky no se explica casi nada de Damballa. Lo que se sabe dentro de la mitología es que en el vudú se invoca a Damballa desde el año 400 a.C. No es fácil invocarlo o comunicarse con él, ya que como se ve en la película es necesario tener altos conocimientos sobre conjuros, ritos y frases muy encriptadas. Se usan metáforas e incluso acertijos. ¿Qué poderes concede Damballa a Charles Lee Ray? Es una buena pregunta. Bueno, en la película Damballa no solo le concede a Charles el poder de transferir su alma al muñeco, también le da una serie de poderes y habilidades que una vez siendo ya Chucky, el muñeco, este pequeño engendro usa para asesinar y buscar el cuerpo de otro humano para volver a transferir su alma. Tiene la capacidad de hablar y moverse más allá de lo que un muñeco de plástico podría, obviamente. Hace gestos, mueve la boca para poder vocalizar, es capaz de correr y saltar. Básicamente lo que podía hacer siendo humano, puede hacerlo siendo un muñeco. Además de volver al estado inicial del objeto, es decir, fingir ser un muñeco, pasando desapercibido, lo cual provoca que el policía Morris y la madre de Andy no le crean a Andy. Aquí viene otro dato importante que está vinculado a esa dificultad para matarlo. Chucky tiene una fuerza sobrenatural, incluso más que la de un hombre de físico promedio. Es por esto que puede someter a sus víctimas de manera muy violenta, intentando en muchas ocasiones el estrangulamiento como lo hacía siendo humano. El poder de la reencarnación y la inmortalidad. Charles, mediante el conjuro a Damballa, consigue el poder de la inmortalidad, además de la reencarnación. Yo creo que ambas cosas van de la mano, con la diferencia de que no debe morir para luego nacer de nuevo en el cuerpo de un neonato, cosa que muchas culturas creen con respecto a la reencarnación. Mediante el conjuro y atrapando a su víctima puede transferir su alma y continuar en nuestro plano terrenal. Pero Charles tiene una desventaja. Su tiempo es limitado, sobre todo cuando su alma está en el muñeco, ya que su maestro de magia negra le revela que mientras más tiempo pase, más humano se vuelve. Es por eso que comienza a sentir dolor y a tardar en sanar cuando lo hieren, siendo ya un muñeco. El hecho de dejar de ser humano no hace que pierda su inteligencia. Incluso siendo un muñeco es muy ingenioso e inteligente. Elabora trampas, es vigilante y se adelanta a los movimientos de sus víctimas. Como dije antes, es muy rápido.
básicamente es capaz de hacer planes para perpetrar sus crímenes. En la película, al tener el tiempo en contra, se vuelve más vulnerable a los ataques. Su principal debilidad es su corazón. Esto lo revela el propio mentor de Chucky, así que el poder de la inmortalidad lo tiene. Pero aquí hay algo importante. Esto está sujeto a ciertas condiciones. Solo puede transferir su alma a la primera persona a quien revela su condición de invasor de cuerpo. Y mientras más humano se vuelva, menores son las probabilidades de tener éxito al hacer el ritual de transferencia del alma. Pero al tener el cuerpo de un muñeco pasa desapercibido completamente. Chucky es vengativo, mata a su compañero Eddie Caputo y a su mentor John Bishop. Bien, luego de cobrar su primera víctima, Maggie, quien es amiga de la madre de Andy, Chucky convence a Andy de visitar el cuchitril donde vive quien fue su cómplice, Eddie Caputo. La motivación de Chucky para matar a Eddie es el hecho de que lo traicionó al abandonarlo durante la persecución inicial con el policía Morris. Si no hubiera hecho esto, Charles no hubiera muerto. Pues bien, Eddie estaba en el auto, pero decidió no esperarlo y lo dejó, lo cual provocó, como ya sabemos, que el policía finalmente lo hiera de gravedad y muriera. Siendo Chucky ya un muñeco, regresa para vengarse, provocando que muera incinerado al dejar la llave de gas abierta. Más tarde, cuando la madre de Andy ya descubre que Andy realmente no mentía al decir las cosas extrañas que pasaban, pues eran por los chantajes de Chucky hacia él, Chucky decide visitar a su viejo mentor, John Bishop, experto en magia negra y vudú, como ya sabemos. Buscaba respuestas sobre el por qué sangraba y sus lesiones tardaban en sanar, además sentía dolor. Esto fue algo que John Bishop no le había enseñado antes a Charles cuando todavía era humano. Si transfiere su alma a un ser inerte como es el caso, se irá convirtiendo en humano, es decir, comienza a reemplazar el plástico por tejido orgánico, es decir, músculos, tendones, huesos, órganos, piel. Básicamente se convierte en un muñeco humano y por tanto es tan vulnerable como cualquier ser humano, lo cual a su vez representa una de sus principales debilidades, ya que de esta forma es más fácil causarle daño. No obstante, para matarlo hace falta algo más. Chucky obliga a John a darle una solución. La respuesta es que antes de terminar su conversión a muñeco humano, debe transferir su alma a la primera persona a quien reveló su secreto, es decir, a Andy. Esto ya lo vimos antes, pero es importante recalcarlo. Bien, luego de esto, Chucky saca un muñeco de John Bishop y le rompe los brazos, le rompe las piernas hasta dejarlo moribundo, y esto lo hace como venganza por haber dejado de seguir enseñándole magia vudú, pero también lo hizo porque John intentó acabar con él en ese mismo momento, en esa misma escena. Chucky, siendo un psicópata asesino muy astuto, ya había previsto que esto podía pasar. Otro motivo para acabar con Bishop fue el hecho de que ya le había revelado su secreto, así que para silenciarlo, lo mató. Chucky cometió un error. No se aseguró de ver totalmente muerto a John Bishop. Tenía poco tiempo, así que fue por Andy. El policía Mike y Karen, la madre de Andy, logran sacarle algo de información al moribundo, quien les dice algo sumamente importante. Deben dispararle al corazón para acabarlo totalmente. Según la película, la transformación de muñeco a humano empieza por el corazón. Por eso es que Chucky sangra y siente dolor. Esto también indica que genera un extraño sistema nervioso en ese pequeño cuerpo de plástico. De ahí en adelante es que se produce una transformación completa, digámoslo de esa forma. Hay otra forma de acabar con Chucky, aunque esta se ve en la segunda película de 1990. Esa forma es haciendo que su cabeza explote, donde supuestamente debería tener un cerebro, ¿no? Lo tiene, pues la hermanastra de Andy logra hacerle explotar la cabeza en la fábrica de juguetes, en una escena bastante extraña, diría yo. La fuerza y resistencia que Damballa le da a Chucky es impresionante. Por eso es que muchos, incluyéndome, consideramos que solamente la primera entrega de Chucky, el muñeco diabólico, es terror puro. Las demás ya tienen muchos toques de humor y comedia negra. Los disparos no lo matan, es quemado, apuñalado. Incluso si le arrancan la cabeza, las partes siguen atacando. Entonces lo que dijo Bishop literalmente es cierto. No hay otra forma de detenerlo. El policía Morris consigue finalmente matarlo haciendo caso a lo dicho por John Bishop. Logra dispararle en el corazón. Chucky, debido a su éxito, no solo tuvo 2 secuelas más, tuvo varias otras películas donde se explora más elementos sobrenaturales que no se cubren en la primera película. Además, hay una serie que se realizó recientemente,
El creador de Chucky es Don Mancini, quien es guionista y director, pero la película fue dirigida por Tom Holland, quien dirigió también Noche de Miedo en esos años. También estuvo a cargo del guión. Pues bien, puedo concluir diciendo que es un error subestimar a Chucky por su tamaño y su aspecto, pues como vimos, dentro de este muñeco se refugia el alma de un psicópata y asesino realmente despiadado y obsesionado por la inmortalidad. La película se estrenó en 1988 y a día de hoy es uno de los íconos más queridos del cine de terror. No quisiera descartar la posibilidad de hablar de otra película que se haya hecho posteriormente sobre este muñeco, pero ya veremos. Es todo por hoy. Agradezco su apoyo y gracias por ver el video. Me despido, gente. Un saludo y hasta pronto.